Mira cómo se llama el tema: carácter agresivo contra carácter pasivo. Vamos a aprender mucho más en esta noche sobre el carácter. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche por este privilegio que me permites alimentar a este pueblo tuyo que tú compraste a precio de sangre. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra por este privilegio de escuchar tu palabra y aprender tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Carácter agresivo y carácter pasivo. Vamos a comenzar con saber qué es carácter. Amén. Carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona. Carácter también es por lo que nos distingue de los demás. Carácter también es naturaleza propia de cada persona que la distingue de los demás. De eso estuvimos hablando anoche en la conferencia para líderes que tuvimos por teléfono, y hablábamos del carácter innato, del carácter adherente que viene de parte de Dios. Nosotros recibimos una naturaleza propia que nos distingue de los demás. Génesis 1:26 dice que como somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso ha comprendido tanto eso en mí, que está completamente cambiada. Porque va desarrollando el carácter de Dios en ella. Y cada uno de nosotros nacimos de nuevo y el carácter de Dios vino a nosotros y lo vamos desarrollando. ¿Qué es el carácter? El carácter es la naturaleza propia de una persona. Entonces nosotros recibimos a Jesús como Señor, recibimos el carácter propio de la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese carácter, hermanos, nos tiene que distinguir de los demás. No tenemos que ser como los demás. Amén. Lucas 10:19 nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estamos hablando de carácter agresivo contra carácter pasivo. Ahora, una persona con un carácter, vamos a ver que es un carácter pasivo también. Amén. Una persona, el carácter pasivo. Cuando nacimos de nuevo recibimos una unción especial que a toda persona es quitada. Después vemos el carácter pasivo. No los quiero confundir. El carácter pasivo, en otras palabras, es una persona que se conforma con todo. El carácter pasivo lo puede manifestar en una persona cuando dice: si Dios lo permite, si Dios quiere, en el tiempo de Dios, que Dios lo permita, lo ponemos en tus manos. Bueno, Señor, bendice los alimentos, bendice a mis hijos, bendice mi casa. Ese es un carácter pasivo. El carácter agresivo Jesús nos lo enseñó de esta manera: aquí te doy a ti poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. El carácter agresivo recibido cuando naciste de nuevo te tiene que distinguir de los demás, aunque te digan que estás loco. Amén. El carácter agresivo de Jesús lo tenemos cada uno de nosotros y lo debemos de usar. En Mateo 10:1 vemos también otra actitud de un carácter agresivo para nosotros. Tenemos que ser agresivos. Amén. Ok. Entonces, llamando a sus 12, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo espíritu inmundo. Anoche en la clase les decía, cuando bajó la paloma y se postró en Jesús, era símbolo del Espíritu Santo, pero no era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús ya era el Espíritu Santo.
La paloma posó en él y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo, me complazco con él. La paloma representa: este es mi hijo amado. Y la paloma que ustedes ven con él es que él tiene toda la autoridad en la tierra. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos toda la autoridad en la tierra. Por eso es que tenemos que tomar el carácter agresivo en todo lo que hacemos. Amén. Ya leímos, vamos a seguir en Isaías 10:27. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo, cuando tú recibes a Jesús, es aquel tiempo que el profeta Isaías decía. Acontecerá en el 2020, cuando tú recibiste a Jesús. Acontecerá en el 2000, cuando tú recibiste a Jesús. Acontecerá en el 1990, cuando hayas nacido de nuevo. Que toda carga que tú traías en tu hombro, que ese yugo de enfermedad, que ese yugo de cáncer o lo que sea, será quitado de ti. ¿Por qué? Por la unción que recibimos. ¿Cuál fue la unción? El Espíritu Santo de Dios, porque Cristo quiere decir ungido, y cuando recibes a Jesús, Cristo, el Espíritu, viene a vivir en ti y viene una unción dentro de ti. Amén. Acontecerá que en aquel tiempo tu carga será quitado de tu hombro y tu yugo de tu cerviz. El yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción que está dentro de ti. De la unción que está dentro de nosotros. Cuando nacimos de nuevo, recibimos una unción especial. Esa unción especial quita toda carga. Esto incluye el carácter. Se nos quita el carácter pasivo por un carácter agresivo. Amén. Se nos tiene que quitar el carácter pasivo por un agresivo. ¿Qué es lo que quita eso? La unción que recibimos del Santo. En 1 de Juan 2, 27 y 29 dice que no tienes necesidad que nadie te enseñe, porque la unción misma que está en ti te enseñará todas las cosas. Nosotros tenemos que saber que recibimos una unción especial de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibimos de nuevo. Amén. Entonces, hermanos, siempre pon en tu mente que cuando venimos a Cristo, ese carácter pasivo, no puedo, está muy lejos. Ay, es que si Dios lo permite, entre más pobre, más santo. Es que yo no estudié, me da vergüenza orar, no puedo orar. Ese es un carácter pasivo, no te distingue de los demás. Amén. Ok. El carácter pasivo tenemos que dejarlo por un agresivo, porque a cada uno de nosotros se nos dio el poder para hacerlo. Unción. La unción es extender aceite sobre una superficie, simbolizando que está cubierto contra todo mal. Eso es lo que es la unción literal. Pero tú y yo recibimos una unción interna. Cuando recibiste a Cristo, a Jesús como tu Señor y Salvador, recibes a Cristo, al ungido de Dios. Y al vivir el ungido de Dios, Cristo dentro de ti, hay una unción especial que destruyó toda enfermedad, destruyó todo yugo, quitó tu carácter pasivo y te puso un carácter agresivo. Jesús es el ungido de Dios, Cristo ungido, el Espíritu de Dios, es una unción especial. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, Él era el Espíritu Santo. La palabra señala que Jesús tiene toda la autoridad en la tierra. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Y nos lo dice, nos lo confirma en el libro de Mateo 29:18, donde Jesús dice: toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, se las doy a ustedes. Y ustedes vayan y hagan discípulos. Enséñenle a cada uno de los que tú evangelizas, enséñales que ellos tienen autoridad, que ellos tienen poder contra las acechanzas del diablo. Tienes que darles un carácter agresivo a cada cual que evangelizas. Cada persona que viene aquí a
Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos su carácter y recibimos la misma autoridad. ¿Será muy difícil entender esto? ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta. ¿Será difícil entender esto? ¿Verdad que no? Así como es fácil entenderlo, así también tiene que ser de fácil practicarlo. Si no es difícil entenderlo, tampoco tiene que ser difícil practicarlo. Amén. Gloria a Dios. En Lucas 4:19, Jesús nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El carácter agresivo siempre, mira bien, el carácter agresivo siempre va respaldado por la palabra de Dios. El carácter agresivo siempre va respaldado por la palabra de Dios. Habla con agresividad. ¿Qué es hablar con agresividad? Señor, tu palabra dice que por tus heridas yo fui sanado. Señor, tu palabra dice, yo creo en tu palabra. Y yo tengo derecho legal en esta tierra recibir lo que dice tu palabra. Por lo tanto, yo declaro que toda arma forjada contra mí, contra mi casa, nada puede prosperar. Yo declaro que tú ya diste una bendición especial a mi vida cuando yo nací de nuevo. Yo declaro y yo creo que Efesios 1, 3 y 4 dice que tú ya me diste una bendición especial en lugares celestiales. Y eso no solamente es para mí, es para toda mi descendencia. Por lo tanto, yo ato, yo cancelo todo plan que Satanás ha diseñado y a cada demonio que ha asignado contra mi casa, contra mis hijos, contra mi esposo, contra mi trabajo. Yo lo cancelo y lo paralizo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué estás haciendo? Estás tomando una actitud agresiva. Estás tomando la palabra de Dios que hace que tengas una actitud agresiva. Pero si tienes una actitud pasiva, Señor, yo te pido que si es tu voluntad. Hoy oí a un pastor y decía: oren por mis hijos para que Dios tenga misericordia de ellos. Carácter pasivo. Pero tú y yo tenemos carácter agresivo. Nadie va a poder tocar tus hijos. Nadie va a poder tocar tu casa. Lo respalda la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Transformar mi carácter pasivo por un carácter agresivo que me ha dado Dios a través de su palabra. Juan 17 de Juan dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si te vienen a decir algo, no, Señor, yo fui santificado con tu verdad. Mis hijos fueron santificados con tu verdad. Yo no acepto otra cosa que no sea tu verdad. Pero si te mandan una mala, ay, Señor, ¿qué hago? Mira, me dijeron que me voy a morir porque tengo cáncer. ¿Qué voy a hacer, Señor? No estás actuando en la verdad. Toma una actitud agresiva. ¿Qué es una actitud agresiva? Creer la palabra de Dios, pararte en la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y se va a manifestar la palabra de Dios. El carácter agresivo siempre va respaldado por la palabra de Dios. Es cuando yo aplico la palabra de Dios, cuando reconozco, creo que soy semejanza de Dios. Y de esta manera yo voy a estar desarrollando un carácter agresivo. Jesús vino, estuvo en la tierra. ¿Qué tipo de carácter mostró Jesús? ¿Cuál?
¿qué hizo? Dominó todo. ¿Quién pudo con Jesús? Nadie. Por el carácter del Señor, tú y yo somos uno. Señor, yo solamente hago lo que tú me dices. Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Jesús, vas a ir a la cruz. Sí, Señor, yo lo hago. Y lo hizo. Y el carácter agresivo hizo que saliera de entre los muertos. Amén. Amén. Jesús siempre mostró un carácter agresivo contra todas las acechanzas del diablo. Siempre triunfó. Amén. Tenemos que aprender a desarrollar qué es un carácter agresivo. Amén. Cuando tú y yo tenemos un carácter agresivo, no tenemos otro mediador. De acuerdo a Hechos 4:13, ¿quién es nuestro mediador? Jesús. Cuando yo y tú tenemos un carácter agresivo, yo no ocupo un mediador. ¿Sabes que la gente que le encanta ver noticias dependen de la media? Las noticias es comunicaciones, ¿verdad? De la televisión. Y mucha gente depende de las comunicaciones. Las comunicaciones, el sistema ese es su mediador. Nosotros tenemos un solo mediador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es nuestro mediador? Jesús. Jesús vino a la tierra y caminó en la tierra. El tiempo que estuvo en la tierra, caminó demostrando un carácter agresivo. Nunca fracasó. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y decimos, wow, ¿cuánto tiempo estuvieron escondidas estas escrituras lejos de mí? Yo tengo que tomar un carácter agresivo. Amén. Jesús es nuestro único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso debemos de creer y desarrollar su carácter. Amén. ¿Se acuerdan? Juan 1:12. A todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de funcionar como Él, de actuar como Él, de pensar como Él, de tener el carácter como Él tuvo. Cuando bajó y le salió aquel endemoniado, el gadareno, en cuanto Jesús tocó la tierra, el gadareno dijo, la presencia de Dios está aquí. ¿En quién? En Jesús. Así, cuando tú desarrollas un carácter agresivo y te presentas a un mall, a lo mejor el mall se va a quedar solo y todos los que estaban eran demonios y vieron y se fueron. Ese es un carácter agresivo. Que tú sepas el dominio, el poder, la autoridad que tú tienes por Jesucristo nuestro Señor, el Cristo, el Mesías que vive en ti, por la sangre de Jesús que derramó en la cruz y por la victoria concedida en esa cruz. Jesús es nuestro intermediario entre Dios y el hombre. Por eso debemos de creer y desarrollar su carácter. ¿Qué es un carácter pasivo? Amén. Ya vimos que es un carácter agresivo. ¿Lo entendimos que es un carácter agresivo? Amén. Cuando tú tomas autoridad de lo que la palabra dice, estás desarrollando un carácter agresivo. Cuando tú ves escrituras y las crees, estás tomando un carácter agresivo y progresivo porque vas progresando. Amén. ¿Verdad que nos conviene tener un carácter progresivo? No enojón, no manipulador. Que no dejes que nadie te manipule y te convence, porque la manipulación y el convencimiento y la gritera no viene de Dios. Cuando tú hablas la palabra, Señor, tu palabra dice, y crees tu palabra, estás desarrollando un carácter agresivo contra las
diablo. ¿Qué es un carácter pasivo? ¿Quedó claro lo que es un carácter agresivo? Amén. No hay preguntas, ¿verdad? ¿O sí hay? ¿Qué es un carácter pasivo? Una persona pasiva es aquella que no hace las cosas por sí misma, sino que deja obrar a los demás. Una persona pasiva, hermana, me acompañan, yo tengo miedo, vaya usted. O hermano también hay hombres, ¿verdad? Una persona pasiva es aquella que no hace las cosas por sí misma, sino que deja obrar a los demás. La pasividad, ¿estás tomando notas? Amén. La pasividad es una actitud opuesta al compromiso, a la acción constante, a la voluntad de dirigir la propia vida y de involucrarse con todos y cada uno de sus etapas. Amén. La pasividad es una actitud opuesta al compromiso. Yo tengo un compromiso con Dios. Y si yo hago algo opuesto a mi compromiso con Dios, lo hago por mi pasividad. No es fácil cuando Dios te dice, haz esto. Ustedes creen hace 3, 4 años, no me acuerdo cuándo fue, cuando el pastor me mandó un mensaje, Pastor Winston, y me dice, Pastor Winston, dejó un mensaje que prediques este miércoles. ¿Ustedes creen que dije que? Pero si yo soy pasivo, simplemente digo, no puedo. Pero yo dije, yo me resbarajeo. Sí lo hago. Y lo hice 3 veces. Entonces, cuando tú eres agresivo, no importa que no tengas escuela, no importa que no sepas hablar, no importa que tartamudees. Yo tartamudeo un montón, pero no importa. Yo soy... Ahora yo meditaba, ustedes han notado que tartamudeo. Mikey también tartamudea. ¿Se acuerdan cuando Mikey predica? Tartamudea. Yo también. Y ahora yo meditaba y dije, Señor, Moisés era tartamudo y se casó con una africana, morena. Y yo también. ¿Será que soy el otro Moisés? Amén. Entonces, hermanos, si yo tengo un carácter pasivo y me dicen, ¿sabes qué? Hay que ir a evangelizar allá al parque. No, yo no puedo. Salgo de trabajar tarde. No, salgo de trabajar tarde porque no quiero ir. Por mi carácter pasivo. Pero si yo tengo un carácter agresivo, sí, vamos y arranquémosles esas almas al enemigo. Amén. La voluntad, la pasividad es una actitud opuesta al compromiso, a la acción constante, a la voluntad de dirigir la propia vida e involucrarse con otros y cada uno de las etapas de los que vamos pasando. Una persona con carácter pasivo siempre va a buscar un intermediario, depender de la fe de alguien más. Personas buscando ministerios de liberación, de guerra espiritual, buscando profetas, buscando apóstoles, y ya llevan 10, 5, 10 años, 4 años y no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque el carácter pasivo solamente te va a traer dando vueltas en el desierto sin conseguir nada. Pero cuando desarrollas un carácter agresivo, no, Señor, tu palabra dice, lo acabo de leer en Isaías, que la unción pudre todo yugo. Tu palabra dice en Isaías 55, que cada palabra que yo hable, porque estoy hablando de tu palabra, no va a regresar a ti vacía, sino que va a ser el efecto con el cual yo la hablo. Por lo tanto, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Ok. Buscan quien les profetice, reciben cualquier profecía y lo peor es que la creen. Eso es lo más peor, que creen profecías falsas con una falsa esperanza y se van y buscan a otro.
Pero cuando tú tienes un carácter agresivo, no tienes que buscar estas cosas, porque entonces la agresividad viene a ti y dice, no, Señor, tu palabra dice que yo busque el reino. Yo estoy buscando el reino. En la clase de ayer decía la hermana Reina del pájaro, el pájaro, hermano, vuela por su naturaleza. Tiene una rama donde vivir. Hace su nido ahí, aterriza ahí, come ahí y no paga renta donde él vive. Ahora, un avión vuela. Pero un avión, simplemente para despegarlo de la tierra, ocupa más de 20 personas, no lo hace por él mismo. Ocupa motores, ocupa alas. Ocupa mucho mantenimiento. Un pájaro no. Un pájaro aterriza donde quiere, vuela donde quiere. Y algo que me impactaba era que un pájaro agarra energía mientras vuela. Cuando el pájaro vuela, está agarrando energía. ¿Qué está haciendo? Esto te quiere decir que cuando el pájaro hace su don, se llena de energía. Cuando tú haces tu don, cuando tú haces tu llamado, siempre te llenas de energía. Nunca te vas a morir antes de tiempo. Mientras haces tu llamado, haces tu don, te llenas de energía. Pero cuando tú quieres hacerlo, mira, cuando tú quieres hacer como el avión, amén. Yo tengo un llamado a pastorear, pero necesito tantas personas que me den de a 100 porque yo solo no puedo. Es que no estás haciendo tu don. Estás como un avión que ocupa mucho para el mantenimiento, pero cuando tú te mueves en tu don, cuando tú te mueves en tu don, eres como el pájaro. Entre más vuelas, más energía agarras. El pájaro aterriza donde él quiere, no necesita torre de control, no necesita ingenieros. El pájaro se le ocurre, sale bonito el sol y se va a volar, mira, a gozar de la naturaleza. Los aviones no vuelen porque hay tormenta. El pájaro hay tormenta, va a su nido y descansa. ¿Por qué? Porque el pájaro tiene algo innato que le dio Dios. Amén. Tú tienes algo innato que te dio Dios, un don. Y te dio un carácter. Eso es lo innato de Dios, un carácter. Y ese carácter agresivo va a desarrollar tu don y vas a ser como el pájaro, no como el avión. Amén. Ok. Cuando una persona ora y no usa palabra, está orando con carácter pasivo, pidiéndole a Dios que sea Él el que haga las cosas. Tenemos que salir de la pasividad, porque la pasividad, hermano, es importante que dejemos la pasividad. Te digo de la manera que Dios me dio este tema, y meditando, caminando, y lo grabé en el teléfono. Tenemos que salir de la pasividad, porque la pasividad, amados hermanos, nos lleva al conformismo. Amén. Hay demasiados cristianos conformistas. Yo conozco a muchos. Amén. Nos conformamos con lo que el mundo da. Lo peor es que lo reciben creyendo que es Dios. Romanos 12:2, claramente el apóstol Pablo nos dice: sal del conformismo. No te conformes, sal de ese conformismo. Acuérdate de nuestro Señor Jesús. Nos enseñó un carácter agresivo. Acuérdate del Señor Jesús en Lucas 10:19. Yo te di poder, te di autoridad. Acuérdate del Señor Jesús que dijo en Marcos 16: vete por todo el mundo y predica el Evangelio. No te dice forma grupos misioneros y pide dinero para que te vayas. Vete a predicar el Evangelio del reino. Yo te voy a dar. Cuando los envió de 2 en 2, les dijo: hey, no lleven alforja, no lleven 2 vestidos, no lleven dinero, porque el obrero es digno de su salario. Mientras tú tomas cuidado de mis negocios, yo voy a tener cuidado de los tuyos. Amén. Cuando Pedro estaba lleno de deudas y Jesús le dijo: Pedro, vente, yo te voy a hacer pescadores de hombres. Pedro estaba bien endrogado, no había pescas.
pues ¿qué pierdo? No tengo trabajo, a ver cómo le hago para pagar mis deudas, la pesca está muy mala y lo poco que saco, viene Saqueo y Mateo y me quitan de los impuestos, pues deja sigo a Jesús, a ver qué pasa. El cristiano pasivo siempre a ver qué pasa. No, tú tienes que tener la seguridad que vas al éxito. Viene Pedro, Jesús le dice, ¿puedes usar tu barca para predicar? Sí, úsala. Fue la semilla de Pedro, la barca. Cuando Jesús terminó de predicar, por eso el obrero es digno de su salario. Cuando tú te envías a Jesús a predicar, hazlo. Porque Él sabe que tienes deudas. Él sabía que Pedro tenía deudas. Pedro, préstame tu barca. Cuando terminó de predicar, Pedro, vamos un poco más adentro, ahí en ese lugar, avienta las redes. No la red, las redes. En plural, redes. Señor, ¿tú qué sabes de pesca? Yo soy un pescador profesional. Tú eres hijo de José y de María, aquel carpintero, y las sillas que hace las haces chuecas. Mas en esa palabra que tú dijiste, voy a tirar las redes, a ver qué pasa. Pedro tiró las redes. ¿Qué sucedió? Se llenaron todas las redes. Le habló a las otras barcas, vengan, ayúdenme. Sucedió lo que el milagro de la mujer del aceite. Pedro, con toda esa pesca, le pagó a sus acreedores y se fue a seguir a Jesús. Tenemos que tener un carácter agresivo. El carácter pasivo siempre te va a mantener en la mediocridad. El carácter agresivo te va a llevar a que el reino de Dios venga a tu vida. Amén. Cuando una persona ora y no usa palabra, orando está en un carácter pasivo, pidiéndole a Dios que sea Él el que haga las cosas. Tenemos que salir de la pasividad porque te lleva al conformismo. Te conformas con lo que el mundo te da y lo recibes creyendo que es Dios. Ya leímos en Romanos 12:2, no te conformes con lo que el mundo te da. Y en Romanos 10:11 nos dice claramente, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué sucede? No será avergonzado. El carácter agresivo nunca te va a dejar ser avergonzado. El carácter pasivo sí, porque tus amigos, tú eres cristiano y mira cómo estás. A veces eres tan cristiano y ¿por qué tu hijo no le sirve al Señor? Tú en la iglesia matándote bien cristiana, allá no fallas a los servicios y mira a tus hijos o tu hija cómo está. ¿Por qué? Porque ven tu carácter pasivo. Pero cuando cambias tu carácter agresivo, la palabra dice, la Escritura dice que si tú crees y usas un carácter agresivo, nunca vas a ser avergonzado. Amén. El carácter pasivo no puede desarrollar credulidad. No se te olvide. Un carácter pasivo nunca puede desarrollar credulidad. Y la persona siempre va a buscar un mediador, un hombre, un mediador hombre, no al mediador hombre Jesús, enviado por Dios. Nosotros tenemos un mediador entre Dios y los hombres, ya lo vimos. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Jesús está orando y animándonos día a día y nos dice, tantas cosas hice cuando estuve con ustedes. ¿No les dejé escrito en el libro de Juan 14:12 que ustedes van a hacer cosas mayores? Dejen el carácter pasivo y desarrollen un carácter progresivo, porque entonces ese carácter progresivo los va a llevar a que hagan cosas mayores de las que yo hice. Amén. El mundo te ofrece un carácter pasivo. Amén. Escribe esto y medítalo siempre. El mundo te ofrece un carácter pasivo porque Él quiere que dependas de Él. El diablo ha hecho un excelente trabajo contra muchos cristianos, que los mantiene en mucha pasividad.
Los tiene dormidos con diferentes doctrinas y conceptos para tenerlos en una pasividad. Solo cuando entendemos y desarrollamos el reino de Dios, cuando aplicamos los principios del reino de Dios, pasamos de tener un carácter pasivo a un agresivo. Amén. El carácter agresivo domina el poder de las tinieblas. Colosenses 1:13. Todo lo que estamos hablando aquí es palabra de Dios, no es doctrina de hombre. Por eso tenemos palabras que nos respaldan todo lo que hablamos. Amén. Colosenses 1:13. Mira bien, el carácter agresivo, mira bien, domina el poder de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado. ¿De qué te libró? De la potestad de las tinieblas. ¿Y que a dónde te trajo? Te trajo un reino más poderoso. Personas rechazan el reino y nos critican del reino. Yo no me enojo porque no lo hacen por mí, están contra Dios. Mientras tú te mantengas predicando lo que Dios te dijo y lo que Jesús trajo, estás en victoria. No te preocupes. En el verso 14 nos dice, del mismo Colosenses 1:13, el verso 14 nos dice, en quien tenemos redención por el perdón de los pecados. ¿En quién? En Jesús, por Él. Número 1, nos sacó del poder de las tinieblas. Te sacó de la pasividad. No más mentalidad pasiva en tu vida. No más carácter pasivo en tu vida. No más baja autoestima en tu vida. No más imposibilidades en tu vida. De hoy en adelante tú tienes un carácter agresivo. De hoy en adelante tienes que reconocer que hay una unción especial en tu vida. Siempre que aún en la oración, conéctate a la oración, y si te dicen, hermano, hermana, ¿quiere orar por su petición? Sí, amén. Es una oportunidad para mostrar tu carácter progresivo. Aún en la oración. Hermana, ¿quiere orar? Hermano, ¿quiere orar por su petición? Ay, no, es que no puedo, no tengo tiempo. Es tiempo de dejar el carácter pasivo. Sí tienes tiempo y sí puedes. Línea de oración, Daniel, es una oportunidad para desarrollar tu carácter progresivo y agresivo. No tienes que hacer una oración de media hora o decir, con que digas, Padre, te doy gracias. Señor, tu palabra dice que demos gracias por todo. Tu palabra dice que tu paz pasa todo mi entendimiento. Y yo te doy gracias porque esa paz pasó mi entendimiento y vivo en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ves qué tan fácil es orar? ¿Cuánto te tomaste? A lo mejor 30, 20 segundos o un minuto. Pero fue una oración poderosa de los que hacen. Jesús dice, no seas como los hipócritas. Señor, yo te pido, dura una hora. Ay, Señor, ten misericordia. Tú sabes, Señor, que yo te sirvo. Mira, no soy como aquellos hipócritas. Yo sí voy a la iglesia. Y no sucede nada. Pero cuando dejas ese carácter pasivo, te agarras un carácter agresivo. Padre, tu palabra dice. Tu palabra dice. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice en Juan 6:32 que conocí tu verdad. ¿Y tu verdad qué sucedió? Señor, yo te doy gracias porque tu palabra dice en Isaías 54 que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Porque Primera de Crónicas 4:10 que dice, Señor, si me bendijeras y me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libertas de todo este mal para que no me dañe. ¿Qué sucedió? Jabes hizo una oración agresiva. ¿Y qué hizo Dios? Órale, te doy lo que me pidas.
Dios sabe cuando eres agresivo y Dios sabe cuando eres pasivo. No es casualidad, hermanos, que hay hermanos y hermanas que tú conoces de muchos años en la iglesia que siguen enfermos. ¿Sabes por qué? Por su carácter pasivo. Pero cuando cambian al carácter agresivo, no hay ni enfermedad en tu vida. Tus hijos, todo en tus hijos está bien. Todo en tu esposo y tu esposa está bien. Todo en tu trabajo está bien. Todo. ¿Por qué? Porque en todo lo que tú haces y aplicas tienes un carácter agresivo. ¿Quién tiene ese carácter agresivo? Dios, cuando naciste de nuevo. ¿Quiénes éramos nosotros para cuando yo recibí a Jesús como Señor y Salvador? Entrar en fusión, Génesis 1:26, me hizo a su imagen, me hizo a su semejanza. Y me dio su carácter agresivo. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos el poder de Dios y de su amado Hijo, esto nos ayuda a desarrollar un carácter agresivo. Porque con un carácter agresivo podemos detener todas las acechanzas del diablo. No se te olvide eso. Y así podremos tener una vida de victoria todo el tiempo que ocupemos la tierra. Día a día, la palabra de Dios nos enseña que meditemos en este libro de la ley. La palabra de Dios nos enseña a que nosotros podemos ensanchar el territorio. Ustedes van a ver el territorio ensanchado de CCPB muy pronto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ustedes van a decir, tanto que el pastor habla de eso. No se enfaden ni te vayas de este lugar, porque cuando llegues a ese lugar y te sientes, dices, wow. Si esa visión estaba en un papel, pues sobre está sentada en esa visión. Esa silla que está sentada estaba en esa visión. Tú no la veías ahí porque es un papel, pero ahora mira. ¿Ah? Ya está lleno. Las 250 sillas que ahí están, ya están llenas. Amén. Lucas 19:13. Lucas 19:13. Amén. Aquí nos da un mandato Jesús. Es Jesús hablando. Lucas 19:13. ¿Están ahí? Llamando a 10 siervos, les dio 10 minas y dijo, no era Jesús llamando a siervos. Jesús nos está dando una, por eso, ¿verdad? Hoy tuve la oportunidad fíjense bien, no porque diga siervos aquí, tú y yo somos siervos, somos hijos de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. La posición y categoría de siervas y siervos nos fue quitada cuando nacimos de nuevo. Esta es una parábola que Jesús le está diciendo, mira, hay un hombre rico, tenía una hacienda y a sus trabajadores les dijo que vinieran y les dio cargo, les dijo, hey, hazte cargo de las tierras en lo que yo vengo. Y en lo que yo vengo, negocien con esto. Amén. Lo traemos, esa parábola lo traemos a nuestra vida. Jesús vino, murió, te dio victoria, a ti y a mí. Y el Espíritu Santo nos fue entregado. ¿A dónde se fue Jesús? Al cielo. Pero cuando se fue al cielo nos dejó un encargo. En lo que yo vengo, ocúpense de mis negocios, ocúpense de la tierra. Es el mismo trabajo que le dejó, pero hizo una parábola para que entendieran. El hacendado que tenía la hacienda le dijo, miren, a ver, 10 trabajadores míos vengan para acá, se voy a un largo viaje, voy a durar un año en un país, en lo que vengo, ocúpense de mis negocios. Igual en el libro de Mateo 25, en el libro de Mateo cuando habla de los talentos, ¿verdad? A uno le dio 1, otro 2, otro 3, otro 5. ¿Quién hizo negocio? El que hizo 5. Y el que hizo 1
lo enterró. No se ocupó de los negocios de Dios. Una persona pasiva no se puede comprometer con los negocios de Dios. Al que le dio un talento, lo enterró, porque no le gusta comprometerse con Dios, porque tenía un carácter pasivo. Pero al que le dio 5, tenía un carácter agresivo y dijo, no, yo voy a negociar. Y cuando llegó el dueño de la finca, ¿qué hizo? Negocié y te di a ganar 5 más. ¡Wow! Tú tienes un carácter agresivo. Me gusta. Esa es la calificación y ese es los resultados que nosotros le tenemos que entregar a Jesús. ¿Qué hice? Te va a decir el Señor, ¿qué hiciste con el don? ¿Amabas evangelizar? ¿Cuántos? Yo no veo aquí en el cielo muchos que evangelizaste en la tierra. ¿Qué les evangelizaste? Si tú les hubieras hablado del reino de Dios, todos esos que evangelizaste el reino, aquí estuvieran. ¿Dónde están? Se quedaban en la tierra esperando una segunda oportunidad. A ti te gustaba predicar y cuando te llamaban a predicar decías que estabas ocupado. ¿Qué hiciste con el don que te di? A ti te gustaba cantar y cada que te tocaba cantar, no, porque salgo tarde del trabajo. ¿Qué hiciste con tu don? Aleluya. ¿Qué hicimos con el don? Ahí me gustaba orar, pero en la línea de oración no entras. ¿Qué has hecho con tu don? Aleluya. Ir al cielo no es fácil. Hay que pagar un precio. El carácter pasivo difícilmente nos lleva a victoria. Lo único que te va a llevar a victoria es un carácter, ¿cuál? Díganlo fuerte. Agresivo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Agresivos. Amén. ¿Quién te dio ese don de agresividad? Dios, a través de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Aprendimos algo? Amén.